Mi comparecencia se enmarca en el contexto más complicado en los últimos 40 años de la economía y finanzas del país, la contingencia sanitaria ocasionada por la propagación mundial del virus COVID-19 ha significado que los países observen una contracción de su actividad económica y una profunda crisis financiera. En nuestro país, lamentablemente, se han recrudecido esos escenarios económicos como resultado de la caída de los ingresos tributarios y petroleros, que en su conjunto han ocasionado que en la iniciativa del paquete económico federal se prevea una caída del Producto Interno Bruto entre el 7 y el 10%, que en simetría se observará en las entidades de la República. Lo anterior ha significado que los ingresos tributarios del país hayan caído en un 5.6% y los petroleros en el 46.1%, que en su conjunto representan una disminución de la recaudación federal participable por el orden de los 240,000 millones de pesos. En este sentido, las participaciones para las entidades federativas han observado una reducción de 74,000 millones de pesos por el periodo de enero a septiembre del presente año. Para Zacatecas ha significado, con base en las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una caída de las participaciones por el orden de 1,377 millones de pesos del comparativo de lo recaudado contra lo estimado y publicado por la propia Secretaría. Es de reconocer que al mes de septiembre nuestro Estado ha recibido del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, 526 millones de pesos, que nos han permitido parcialmente matizar esas afectaciones negativas. Esta pandemia, de igual forma, ha ocasionado que las entidades federativas hayamos destinado al gasto en salud una cantidad mayor a la originalmente presupuestada, la cual ha sido insuficiente, no obstante de haber contado con el apoyo del gobierno federal. En este sentido, derivado de la última reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, nos manifestó que la recaudación y el crecimiento de la economía permanecerá con indicadores negativos hasta el primer semestre del próximo año. De allí que la política hacendaria que llegáramos a implementar deberá considerar estos escenarios negativos. La recuperación real de la economía se prevé a partir de julio del próximo año, lo que nos conmina a fortalecer la austeridad y la disciplina hacendaria. No obstante a lo anterior, para impulsar la economía del Estado, se implementaron diversos programas de apoyo a micro y pequeños empresarios y negocios, reconociendo que estas acciones no han sido suficientes, ya que estas han sido cubiertas con recursos propios del Estado. Cabe hacer mención que, derivado del estudio realizado por el CIDE, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas y la Universidad de Guadalajara sobre las acciones que implementaron las entidades federativas para hacer frente a la pandemia, en las que se incluye apoyo a los diversos sectores de la economía, estímulos fiscales, entre otros, ubicaron a nuestro Estado en primer lugar nacional. Respecto a la información de la glosa correspondiente al cuarto informe del gobernador Alejandro Tello, como lo hemos venido informando anualmente, desde el inicio de la administración enfrentamos diversos escenarios que apalancaban las finanzas del Estado. Uno de ellos es el déficit, el cual representaba al inicio más de 4,000 millones de pesos como resultado del desequilibrio presupuestal. Sin embargo, los ordenamientos en materia hacendaria que se implementaron desde el 2017 consideraron el fortalecimiento de los ingresos a través de la política fiscal con matices de justicia tributaria y el privilegiar la austeridad y disciplina en el gasto, que en su conjunto han permitido la reducción en el citado déficit. Es de resaltar que a pesar de las adversidades financieras que prevalecen, estimamos que para el cierre del presente año esta se ubique en 800 millones de pesos, lo que significará una disminución del 80% con relación a lo que se presentaba en el ejercicio fiscal 2015 y 2016, siendo esta cifra similar al del año anterior, a pesar de los escenarios financieros negativos
que hemos descrito producto de la pandemia. Este déficit obedece esencialmente a tres aspectos: la deuda pública, la cual recibimos con un saldo de 7.600 millones de pesos, la cual refinanciamos y se regularizó algunos de los créditos que no permitía en ese momento la Secretaría de Hacienda su registro, pero de manera sustantiva no se ha observado incremento alguno de la misma y, por el contrario, esta se ha visto reducida. La nómina del gasto en educación representaba al inicio de esta administración 4.500 millones de pesos anuales, siendo este rubro el que ha ocasionado un mayor desequilibrio de las finanzas del Estado. Sin embargo, esta se ha reducido a 2.500 millones de pesos al año. Cabe destacar que los apoyos del Gobierno de la República, de igual forma, alcanzaban los 4.000 millones de pesos anuales y actualmente solo representan 1.200 millones de pesos. Las diferencias han sido cubiertas con ingresos propios. Otros pasivos contingentes que se mantienen en el Estado son los que presentan el COBAES, CECITES y la UAS, derivado de adeudos de cuotas al IMSS e ISSSTE y retenciones de impuestos sobre la renta. Mención aparte representa el déficit del ISSSTE-SAC al que se ha brindado apoyo. Cobra vital importancia la política fiscal que se ha consolidado desde su implementación a partir del ejercicio fiscal 2017, la cual nos ha permitido el incrementar la recaudación y las participaciones federales del Estado, al ser el incremento de los impuestos y derechos locales uno de los componentes de la fórmula para determinar el Fondo General de Participaciones. Bajo este contexto, estas implementaciones nos han permitido no establecer ni incrementar los impuestos vigentes, otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes con la finalidad de fortalecer su cumplimiento, así como la integración del dictamen fiscal, el cual será obligatorio a partir del próximo año. Esta política fiscal nos ha permitido reducir el desequilibrio presupuestal, así como el no contratar más deuda pública de largo plazo. Una de estas acciones de la citada política fiscal fue la implementación de los impuestos ecológicos, cuya resolución del 7 de febrero del 2019 por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el Estado de Zacatecas no invadió la esfera competencial de la Federación y es legítimo que las entidades federativas puedan establecer contribuciones en materia ambiental. Asimismo, el 11 de febrero del citado año confirmó a favor de nuestro Estado la legalidad de las 4 vertientes de los impuestos ecológicos y que estos nuevamente no invadían la esfera competencial federal. Estas resoluciones históricas nos permiten asegurar que Zacatecas se ha convertido en el mayor aportador al fortalecimiento del federalismo fiscal en la nación. Ya corresponderá a cada entidad federativa que los implemente y sobre todo en estos tiempos de crisis financiera duradera. En este sentido, a la fecha solo hemos recibido la notificación de 3 contribuyentes del Estado. De estos, con Minera Peñasquito y la cervecera del Grupo Modelo, nos encontramos en conversación para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es de destacar que las reuniones que hemos tenido con estos contribuyentes se enmarcan en lo establecido en el artículo 7º transitorio de la Ley de Ingresos del Estado para el presente año, que tuvo a bien aprobar esta honorable soberanía, así como lo referente al Código Fiscal y Ley de Derechos y Defensa del Contribuyente, con el objeto de realizar el cobro de los adeudos fiscales sin que éste represente un daño financiero a las empresas y dificulten su operatividad en nuestro Estado. Para matizar los efectos financieros negativos provocados por la vigente contingencia en salud, se contempló en las reformas a la Ley de Ingresos de este año y en apoyo a los contribuyentes del Estado para enfrentar estas adversidades diversos estímulos fiscales en los impuestos del Estado y la contribución o las contribuciones vinculadas a control vehicular. Como en su momento se informó esta legislatura, nuestros ingresos propios sufrirán un detrimento cercano a los 500 millones de pesos. Asimismo, para reducir las afectaciones financieras ocasionadas por la contingencia de salud, dentro de las acciones implementadas en materia de política fiscal, destaca la incorporación de los pagos anticipados
de las contribuciones vinculadas al control vehicular, la cual incluye diversos estímulos en favor de contribuyentes y que a la fecha han alcanzado los 92 millones de pesos. En este orden de ideas, a continuación presentaré la evolución de los ingresos por el periodo correspondiente a la glosa del cuarto informe de gobierno, destacando los siguientes rubros. Los ingresos propios del Estado observan estabilidad con relación a la composición total de los mismos, ya que estos permanecen con una estructura del 7% del total, contrastando con el 4% que prevalecía al cierre de la pasada administración. En materia de los ingresos provenientes de la Federación, estos observan un crecimiento en participaciones y aportaciones que obedece esencialmente a la drástica caída de los convenios celebrados con la Federación, como resultado de los paripasos destinados a inversión. Estos han caído hasta el 52% del total de la estructura de los ingresos del Estado. Es indudable que anualmente hemos sufrido una permanente disminución del gasto en convenios de inversión que se observan cada año en el presupuesto de egresos del Gobierno Nacional. En estos 4 años, nuestros ingresos propios han observado un crecimiento constante y permanente con relación al último informe de la pasada administración gubernamental, al presentar un crecimiento del 54%. Esto obedece esencialmente a la multicitada reforma del año 2017 al modernizar la administración tributaria y el incremento de la presencia fiscal. Tal como lo he referido, el incrementar nuestra recaudación redunda en un crecimiento del Fondo General de Participaciones, al tener una composición la dinámica de los ingresos propios. El 40% de la fórmula así lo determina. Bajo este contexto, para el presente año, con base en lo recaudado en el ejercicio 2019, nuestro Estado se ubicó en el tercer lugar nacional como la entidad federativa con mayor crecimiento en ingresos propios y, en consecuencia, del coeficiente de la segunda y tercera parte de distribución del fondo. Respecto a la evolución de los ingresos provenientes de la Federación, comparando el presente informe de gobierno con relación al primero, se observa un crecimiento nominal de las participaciones federales en un 11%. En tanto, las aportaciones federales presentan un incremento del 26%. Lo anterior contrasta con los recursos originados por convenios celebrados con la Federación, en el que nos ubica con una caída del 23%. Como lo he expuesto, la pandemia provocada por el COVID-19 ha derivado en una drástica caída de los ingresos propios y los provenientes de participaciones federales, lo que nos llevó a actuar con total responsabilidad hacendaria, al ser la primera entidad federativa que envió para análisis, discusión y aprobación reformas al paquete económico del presente año, con el objeto de informar y reconocer presupuestalmente estas afectaciones en las estimaciones originalmente aprobadas. En este sentido, quiero reconocer el apoyo y el accionar responsable de esta legislatura al aprobar las modificaciones propuestas con los ajustes que tuvieron a bien incluir. Estas reformas motivaron el reconocimiento de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando a Zacatecas como una de las entidades federativas que han actuado con total responsabilidad y disciplina financiera. De esta aprobación destaca el reconocimiento de la caída de los ingresos propios en 472 millones de pesos, así como el de participaciones federales en cerca de 1,000. Asimismo, la recuperación de 755 millones de pesos vía FEYEF, de los cuales llevamos 391 millones de pesos al cierre de agosto, así como el haber incluido un rubro de recursos por gestionar a la Federación y de los que se han recibido 350 millones de los 980 presupuestados. En materia de presupuesto de egresos, resulta relevante actuar en simetría ante la caída de los ingresos, motivo por el cual en las reformas al decreto de presupuesto de egresos del Estado se incluyeron diversas reducciones, así como medidas adicionales de austeridad, racionalidad y calidad del gasto, orientadas a cubrir el déficit estimado de 327 millones de pesos.
Estas reducciones sabemos que no han sido suficientes para enfrentar los requerimientos de gasto que se han venido presentando, como es el destinado a salud para atención de la pandemia y los pasivos que cité al inicio de mi intervención. Bajo este contexto, desde el 5 de octubre del 2016 se implementó mediante decreto gubernativo la política presupuestal que ha caracterizado a nuestra administración, al considerar una política férrea de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad del gasto, la cual se fortaleció con la Ley de Disciplina y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. Podemos asegurar que las medidas orientadas a estos controles han significado una optimización del ejercicio presupuestal, ya que en estas han sido más drásticas incluso que las implementadas por el gobierno federal a través de la Ley de Austeridad Republicana. Bajo este contexto, estas acciones han permitido tener un mayor control presupuestal y, en su caso, determinar posibles subejercicios del gasto, lo que nos ha servido para reorientar de julio de 2017 a septiembre del 2020 la cantidad de 1,437 millones de pesos. Este monto nos permitió reducir el déficit presupuestal que se ha presentado anualmente. Estamos convencidos que el adecuado control del ejercicio del gasto nos permite ser eficientes en los resultados y el cumplimiento de los programas aprobados en el decreto de presupuesto de egresos. La mejor manera de medir la eficiencia, transparencia y cumplimiento a los ordenamientos jurídicos en materia de gasto es a través de las revisiones que realiza la Auditoría Superior de la Federación, quien hoy revisa más del 97% del gasto que realizan las entidades federativas. En este sentido, de la información disponible y que corresponde a esta administración, nuestro Estado ha presentado un adecuado ejercicio del gasto, al tener en 2018 tan solo 22 millones de pesos observados, los cuales están en proceso de ser subsanados. Respecto a los resultados de 2019, se encuentran en proceso debido a que la contingencia de salud afectó el programa de la Auditoría Superior de la Federación. Uno de los indicadores sustantivos de evaluación del gasto es el que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo, con relación al presupuesto basado en resultados y la evaluación del desempeño del mismo. En este sentido, nuestro Estado se ubica en el 9º lugar nacional con una evaluación del 75%, que representa un avance del 7.5% con relación a lo observado en el ejercicio 2019. Asimismo, en la evaluación al desempeño en el ejercicio del gasto, nuestro Estado presentó el mayor incremento de cumplimiento para ubicarse en primer lugar nacional, con base en la dinámica de crecimiento del mismo. De este análisis de cumplimiento de metas al Plan Estatal de Desarrollo, con base en el presupuesto basado en resultados y la evaluación al desempeño, se observa un cumplimiento del 93%, que contrasta con el observado en 2016, que alcanzaba el 79%. De allí nuestra ubicación como la entidad federativa con mayor eficiencia en el ejercicio del gasto. Continuando con el contexto de evaluación, en 2018 se obtuvo una calificación del 94% por parte de la Auditoría Superior de la Federación respecto al desempeño del gasto federalizado. Cabe hacer mención que esta calificación se ha visto afectada por el incumplimiento de algunos municipios, situación que hemos asumido como un compromiso institucional de apoyarlos y asesorarlos en la información que se debe publicar. Finalmente, otro de los rubros sustantivos que afectan el gasto público es el originado por la deuda pública, el cual, como lo he expresado, no ha observado crecimiento alguno. Su costo financiero sí repercute en las finanzas del Estado, no obstante de la disminución de las tasas de interés que se han observado a partir de la pandemia. Bajo este contexto, los créditos de corto plazo a la fecha, existe un saldo de 262 millones de pesos que habrán de pagarse a más tardar el próximo mes de diciembre y de los cuales 50 millones de pesos corresponde a municipios. Es de resaltar que este tipo de deuda deberá ser liquidada, toda la que se contrate nueva, a más tardar en el mes de mayo del año 2021, en cumplimiento a las leyes federal y local en materia de disciplina financiera. Ante las adversidades financieras que prevalecen en el país y en particular en nuestro Estado,
Las políticas hacendarias que hemos emprendido y que aquí he citado nos han permitido mantener la calificación que realizaron Fitch Ratings y HR, que son el resultado del accionar financiero responsable de esta administración, a pesar de las afectaciones económicas y financieras que ha ocasionado la pandemia. Lo anterior cobra mayor relevancia debido a la degradación que ha tenido nuestro propio país en la calificación soberana y la de algunas entidades federativas, destacando la de Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, entre otras. Para validar lo anteriormente expuesto, se encuentran los resultados del sistema de alertas, establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, de ubicarnos en una posición de endeudamiento elevado, denominado semáforo rojo, al inicio de esta administración, para modificarla actualmente como una entidad federativa con endeudamiento sostenible, es decir, semáforo verde, con base en las evaluaciones y publicaciones realizadas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con estos resultados se confirma la responsabilidad hacendaria en el transcurso de esta administración. Diputadas y diputados, como ustedes lo han observado, el gobierno que encabeza Alejandro Tello ha actuado con total responsabilidad financiera. No hemos incrementado la deuda, se ha cumplido con el gasto de educación, lo que en su conjunto ha permitido reducir el déficit que anualmente hemos venido presentando. Las reformas de gran calado que se hicieron desde el principio de esta administración, como lo mencionamos, eran impostergables, y prueba de ello son los resultados que hemos venido presentando anualmente. Los tiempos históricos negativos que estamos viviendo en materia de salud y economía nos representa un gran reto sin duda, del que todos queremos ya pronto concluya, pero este solo podrá ser posible si trabajamos unidos los poderes ejecutivo y legislativo. El próximo mes presentaremos el paquete económico del año 2021. Es indudable que será un presupuesto histórico, debido a todo lo que debemos contemplar para salir a flote de estos escenarios, y seremos responsables, pero solo con su apoyo y solidaridad lograremos que Zacatecas salga adelante. Trabajemos unidos. Gobierno del Estado de Zacatecas.